Bien, amados, continuamos con nuestra serie de estudios Magnífico Dios y continuamos en esta ocasión con el estudio de la soberanía de Dios. En la clase anterior estuvimos introduciéndonos a este maravilloso atributo de Dios y vimos lo esencial de este atributo en el ser de Dios, como también pudimos estudiar un poco acerca de su soberanía sobre la creación. En esta lección nos vamos a concentrar en estudiar este atributo en el ámbito de los gobiernos, los reyes y las naciones, y la soberanía de Dios sobre el pecado y la maldad de los hombres. Tenemos un gran reto frente a nosotros, pero esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ganar un conocimiento preciso y bíblico acerca de la soberanía de Dios sobre estas dos esferas. Pero antes, oramos. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra, de exponernos a tu verdad, de escucharte a ti, Señor, para seguir aprendiendo, seguir siendo discipulados, seguir siendo arraigados, cimentados, confirmados en tu verdad, Señor. Gracias por concedernos este privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos a tu verdad. Permítenos contemplarte en la hermosura de tu soberanía. Permítenos poder entender, Señor, aquellas cosas pertinentes a este glorioso atributo tuyo. Y permítenos abrazar esta verdad y descansar en tu absoluto control sobre todas las cosas que tú has creado. En Cristo Jesús oramos y confiamos por Él. Amén. Bien, voy a comenzar acá leyendo, ¿no? Sobre este asunto de la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra. Ya como dije en la clase anterior, estudiamos el concepto bíblico de la soberanía de Dios, su definición, ¿verdad? Lo que implica este glorioso atributo, y estudiamos esa soberanía de Dios manifestada sobre la creación, la naturaleza, el mundo. Ahora quiero que observemos esa misma soberanía de Dios sobre los reyes y las naciones. Y dice así: Dios reina como monarca supremo sobre todos los reyes de la tierra y sobre todas las naciones que existen. La soberanía de Dios empodera a Dios para manifestar un absoluto control sobre toda autoridad gubernamental humana. Dios determina, según sus planes soberanos y providencia divina, quién es establecido como gobernante y quién no. Él establece cada rey y gobierno, determina su tiempo en el trono, el alcance de su reino, su influencia, recursos y todos sus asuntos. Sépase que esto es una realidad con los reyes buenos y con los reyes malos. Todos ellos están en su mano y son instrumentos suyos para su gloria. Los reyes únicamente llevan a cabo la voluntad del soberano Rey de Reyes. Todos los reyes en la historia, ¿verdad? Todos los reyes en el presente, todos los gobernantes que vendrán, todos ellos operan bajo el absoluto control de Dios y todos ellos llevan a cabo la voluntad de Dios, y eso lo veremos luego con mayor claridad. Escuche bien, no hay decreto, deseo, plan, decisión, ley o estrategia de los reyes de la tierra que no esté bajo el dominio y control absoluto de Dios. De Dios reciben los reyes la sabiduría para gobernar y administrar los recursos que Él les concede para el bien de las naciones y para también juzgar las naciones. Dios muda los tiempos y quita y pone reyes según su voluntad, y solo por su fuerza y poder consiguen los reyes prosperar, y por sus juicios los abate a todos en el día de su poder. Daniel
En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 22, encontramos esta maravillosa escritura. Y Daniel habló y dijo al rey Nabucodonosor: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Estas fueron las palabras de Daniel después de haber recibido la revelación del misterio del sueño que Nabucodonosor tuvo, y ninguno de sus hombres sabios, ¿verdad?, de los hombres que operaban en el palacio y servían al rey para interpretar los sueños de él, pudieron interpretar aquel sueño. Pero cuando Daniel recibe de Dios la revelación, la interpretación de aquel sueño, le declara estas palabras. De hecho, una vez el rey Nabucodonosor escucha la interpretación del sueño, que lo que estaba haciendo Dios a través de Daniel era acordándole lo que había soñado, porque la curiosidad de esa historia es que él soñó este sueño, vio esta visión, pero no se acordaba. Dios es tan soberano que te puede revelar algo y luego te da amnesia de lo que te reveló para traer a uno de los suyos que te interprete a ti lo que tú viste con tus ojos, pero ahora no te acuerdas porque Dios te lo volvió a esconder para volvértelo a revelar en su tiempo. Ese es el Dios soberano. Y Nabucodonosor dijo esto acerca de Dios. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Me encanta porque Nabucodonosor aquí reconoce que nuestro Dios es el soberano de los reyes y Señor soberano, esa palabra, de todos los reyes. Entonces, las escrituras de principio a fin nos revelan cómo la soberanía de Dios se expresa en esta atmósfera de Él controlar los reyes de la tierra, ¿verdad?, su tiempo en su reinado, los gobiernos, los ancianos de cada nación, aquellos que gobiernan, como también el curso y la historia de todas las naciones. Nada de lo creado escapa la soberanía de Dios. Ahora vamos a entrar en este tema de la soberanía de Dios sobre el pecado y la maldad de los hombres. Entramos aquí ya unas aguas un poco profundas, pero que son necesarias para que podamos ver que nada escapa la soberanía de Dios. Y dice así acá: en el estudio del atributo de la soberanía de Dios, no habrá otro punto a discutir de mayor reto teológico y polémica que aquel que trata con la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Esta verdad ha causado división dentro del cuerpo de Cristo, no solo por su dificultad, pero también por el acercamiento superficial que muchas veces le damos al tema, al no querer tratar con sus grandes retos. Si queremos llegar a conocer las verdades encerradas en este tema, tendremos que investigar con paciencia sus facetas, reconocer que hay aspectos en el tema que todavía son un misterio para la mente finita del hombre, y reconocer que se precisa de un entendimiento del tema en todos sus aspectos bíblicos para poder capturar lo que a Dios le ha placido revelarnos de su soberanía en esta esfera. Este aspecto jamás debe ser estudiado superficialmente, ni mucho menos ser considerado como cosa fácil de manejar. Escuchen, si corremos con gran prisa hacia sus alturas e intentamos bajar sin cuidado a sus profundidades, muy bien podemos llegar a conclusiones erróneas que pueden afectar en gran manera nuestra conciencia, teología y la de aquellos que luego nos escuchen. Por lo tanto, debemos ser diligentes en nuestro estudio de tan importante y delicado
tema. Ahora, siendo el tema de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado un tema tan delicado, tan profundo, tan extenso en las Escrituras, lo que voy a hacer acá por cuestión del tiempo que dedicamos a estas lecciones, voy a enumerar ciertos principios fundamentales de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado, y luego vamos a ir a verlos en ejemplos bíblicos. Voy a enumerar unos principios que declaran, establecen la verdad de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Estos principios son bíblicos y los vamos a ver luego en los ejemplos que voy a estar utilizando. Pero déjeme comenzar con esta primera declaración que nos va a ayudar a poder entrar en este tema y a entender este tema. Lo primero que uno debe de entender cuando tratamos de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado es que Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Déjeme leer ciertas cosas aquí. La existencia, operación, iniquidad y florecimiento del pecado es un misterio que no nos ha sido totalmente revelado. Sin embargo, a pesar de que no nos ha sido totalmente revelado o exhaustivamente revelado, hay evidencia bíblica para demostrar que el hombre es la fuente y originador del pecado, como también que Dios tiene control absoluto del pecado. Dos cosas importantes. La Biblia tiene evidencia para demostrar que Dios no es el autor del pecado, que el hombre es el autor del pecado, pero que Dios tiene absoluto control sobre todos los pecados. La Biblia nos revela que Dios permitió la entrada del pecado al mundo y que Dios usa el mal y el pecado para llevar a cabo ciertos y diversos propósitos. Decir que Dios no tiene nada que ver con el pecado es decir que Dios no es soberano sobre el mismo, sobre el pecado. No debemos confundir la justicia y la santidad de Dios con el pecado. Escuche, Dios es santo y justo y en Él no hay pecado, pero esto no quiere decir que Él no sea soberano sobre el pecado. Lo que no debemos de mezclar o en lo que no debemos de confundirnos es que por cuanto Dios es soberano sobre el pecado, que por cuanto Dios controla absolutamente el pecado, que por cuanto Dios conoce, ¿verdad?, lo que es el pecado de los hombres y tiene absoluto control, que eso significa que Dios está envuelto o que Dios es el autor o que Dios es el originador o que Dios hace o que Dios empuja, obliga al hombre a pecar. Esos dos asuntos no se deben de confundir porque eso es totalmente opuesto a la verdad bíblica. Dios tiene control, Dios es soberano sobre el pecado, pero Dios no es el autor del mismo. De hecho, cuando estudiamos la definición de la palabra pecado, esa verdad que acabo de declarar cobra mucho más sentido. El diccionario Webster, por ejemplo, define la palabra pecado de la siguiente manera: transgresión de la ley divina, el pecado de Adán, cualquier acto de transgresión, una voluntaria o deliberada violación de algún principio moral o religioso, alguna ofensa, acción o conducta reprensible, una ofensa o hecho pecaminoso. De hecho, la palabra griega, ¿verdad?, para pecado es hamartano o hamartía, que significa fallar a la marca, errar, faltas, ofensa, transgresión, pecado. Cuando usted considera esas definiciones, se da cuenta cómo ellas clarifican el concepto del pecado para nosotros poder entender el origen del pecado. Esta definición entonces nos ayuda a entender el origen. Dios no es el origen de la concepción y manifestación del pecado. Dios no es transgresor, ni comete violación sobre principios morales, tampoco falla al blanco y mucho menos comete faltas o llega a errar. Si nuestro Dios hiciera eso, entonces Él sería
un pecador, pero Dios no hace ninguna de esas cosas. Por lo tanto, decir que el pecado se originó en Dios es decir que Él es todas esas cosas que hemos definido. Sin embargo, la Biblia lo que nos habla acerca de Dios y nos revela acerca de Dios es todo lo opuesto. Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay pecado. Y hay muchas, ¿verdad?, escrituras que se pueden dar donde vemos la realidad de que en nuestro maravilloso Dios no hay pecado. De hecho, el concepto de la santidad por sí mismo nos revela estas cosas. Entonces, si Dios no es, ¿verdad?, la fuente, el originador del pecado, ¿quién es? Según las escrituras, la fuente y el originador del pecado es el hombre. Es el hombre. Adán fue el que transgredió el mandamiento divino. Él fue el que falló al blanco. Él fue el que erró. Él fue el que cometió falta y ofendió al comer del árbol que Dios le prohibió que cometiera. Así que la primera declaración es: Dios no es el autor del pecado. El hombre es el autor y el originador y quien comete pecado. Más sin embargo, Dios tiene total y absoluto control sobre el pecado. Segunda declaración: Dios permitió que el hombre pecara. Esta es la segunda verdad. Dios permitió que el hombre pecara. Y déjeme leer acerca de esto. Dios pudo evitar que el hombre pecara, ya que Él es todopoderoso. Sin embargo, no lo hizo. Si Dios permitió que el hombre pecara, entonces tenemos que llegar a la conclusión irrefutable de que el pecado fue permitido conforme a la voluntad de Dios. Escuche, Dios no permite que algo ocurra por ocurrir. Todo lo que ocurre, Dios lo permite como parte de su propósito y voluntad. Y aquello que es su voluntad se vuelve en su decreto y consejo. Entonces se puede decir que el hombre pecar fue como parte del decreto, la voluntad, el consejo de Dios, pero eso no quiere decir que Dios hizo que el hombre pecara. Al Dios permitir, decretó. Al Dios permitir es porque era parte de su voluntad. Al Dios permitir se convierte en su consejo. Importante, yo sé que esto es un poco pesado si usted nunca se ha expuesto a esto, pero esto es bíblico y vamos a verlo ya mismo. Esta verdad nos demuestra que Dios tiene absoluto, y me gusta usar esa palabra, absoluto, describiendo qué tipo de soberanía, qué tipo de control, absoluto control sobre el mal y que éste es usado para sus propósitos de acuerdo a su soberana voluntad. Declaración 2. Dios permitió que el hombre pecara. El pecado, entonces, irrefutablemente, lógicamente, es parte de la voluntad, del decreto, del consejo divino. Declaración número 3. Dios controla si el hombre peca. Dios controla, Dios tiene poder para controlar si el hombre peca. O sea, Dios puede permitir que el hombre peque, como Dios puede declarar que el hombre no ha de pecar. Escuche bien, si Dios no autoriza al hombre para cometer el pecado que el hombre desea cometer, éste no podría cometerlo. La autorización divina es necesaria para que el pecado se pueda expresar y manifestar desde el hombre. Aquí el jefe del pecado es Dios. El pecado es del hombre, pero Dios es el jefe de ese pecado. Ese pecado no puede expresarse, ese pecado no puede manifestarse, el hombre no puede caminar según sus deseos pecaminosos si Dios no lo autoriza a hacerlo. Él es soberano sobre el pecado del hombre. Otra declaración: Dios controla cuando el hombre peca. No solo Dios controla si él peca,
pero controla cuando el hombre peca. Esta es su soberanía sobre el tiempo del pecado. No solo Dios controla si el hombre puede pecar, pero tiene control sobre el tiempo en el cual ese pecado se puede manifestar. El control ahí lo vamos a ver en varios ejemplos cómo hace esto. Otra declaración importante y fundamental de este principio de su soberanía sobre el pecado es que Dios controla los efectos y las consecuencias del pecado. Esta es su soberanía controlando el poder del pecado. Cuando usted estudia Romanos 5:12, Dios fue el que determinó que el pecado de Adán pasara a todos los hombres y matara a todos los hombres. Dios determinó que el pecado tuviera ese poder, como Dios podía determinar que el pecado de Adán solo matara a Adán. Pero en su soberanía, Él estableció que ese pecado no solo afectaría a Adán, pero afectaría a toda la raza humana, y así Él controla el poder y los efectos del pecado. Escuche bien, los efectos que el pecado tiene sobre una persona, sobre un matrimonio, sobre la familia, sobre una comunidad, sobre una ciudad, sobre una nación y el mundo son controlados por Dios. Dios es quien determina si el pecado cometido nos afecta con muerte, con miseria, con vergüenza pública, con angustia, con aislamiento, con quebrantamiento. Él es quien determina los efectos y las consecuencias del pecado. Ay, esto es glorioso. Este es el Dios soberano sobre el mal y sobre el pecado. Otra declaración importante. Dios controla cómo el pecado será usado para obrar su plan de justicia y bien. Dios en su soberanía controla el resultado final de nuestros actos pecaminosos. Dios tiene el poder para de un pecado sacar vida, de una desobediencia conducir a bendición, de un acto pecaminoso traer redención y preservación. El pecado no es soberano, es simplemente un soldado a los pies del Dios soberano. Dios controla si el hombre peca, cuándo peca, los efectos de ese pecado, las consecuencias que traerá sobre el hombre su pecado y cómo el pecado será usado para obrar su plan de justicia y bien. Y en todo esto, Dios es santo, Dios es justo y perfecto, y el hombre responsable de todos sus pecados. Es ahí el reto de esta doctrina maravillosa. Ahora déjeme darle algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender esas declaraciones y a ver esas declaraciones en diferentes historias bíblicas y en algunos versos bíblicos. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo Dios utiliza, de cómo Dios controla, de cómo Dios ejecuta su soberanía sobre la manifestación del pecado del hombre y sobre la maldad de los hombres. Y no solo cómo la controla en todas estas áreas que discutimos, pero cómo usa todo esto para convertirlo en un bien. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. ¿Cómo Dios hace que todas las cosas, lo bueno como lo no bueno, ¿verdad? Lo santo como lo no santo, obre a bien? Esa es la grandeza de nuestro santo y soberano Dios. Primer ejemplo que podemos compartir, además de muchos aquí, abuelos de pájaro, es el ejemplo en la vida de nuestro hermano Jacob. Jacob engaña a su padre Isaac para obtener la bendición de su primogenitura. Eso fue un acto de maldad, engañó a su padre. Este acto de maldad es usado y permitido por Dios para que se cumpliese el plan que ya Dios había revelado de que Él habría de establecer que el mayor habría de servir al menor. Ya Dios había hablado
de que el mayor, ¿verdad?, vendría a servir al menor. Y lo que Dios utiliza para llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía, de esta verdad que él dijo, fue la propia maldad de Jacob. Dios usó la maldad de Jacob para darle un cumplimiento, una palabra profética que él había dado. La maldad era de Job, mas el control de la maldad en las manos de Dios. Otro ejemplo es Leví. Uno de los hijos de Jacob, juntamente con su hermano Simeón, tomaron la ciudad de Siquén y mataron a todos los hombres de la ciudad para vengar la desgracia de su hermana, la cual había sido tomada por el hijo del príncipe de aquella ciudad, quien la forzó a ser su mujer. Este acto de seguro es un acto malvado y pecaminoso, el cual causó que Jacob, en su lecho de muerte, en vez de bendecir a Leví y a Simeón, como a todos los demás hermanos, hijos, Jacob los maldijera. Sin embargo, Dios permitió todo esto para luego escoger la tribu de los levitas, descendientes de Leví, una tribu que había sido maldecida por Jacob, su padre, y teniendo un futuro incierto, Dios, para mostrar la abundante riqueza de su gracia, los hizo ministros del tabernáculo y se les dio a ellos, a los levitas, como herencia. Mire cómo Dios utilizó todo este asunto de la maldad de Leví y Simeón y aún de su padre maldecirlos a ellos. La maldad de Leví y Simeón era maldad, era pecado. Sin embargo, Dios tomó toda esa situación como una ventaja para demostrar así la calidad de su gracia, haciendo de Leví, de su descendencia, de los levitas, los ministros del tabernáculo años después, y darse a él mismo como su herencia. Como quien dice, aunque su padre los maldijo a ustedes, yo he declarado que ustedes serán bendición y yo seré su herencia. Y su gracia brilló más abundantemente en el contexto de la maldad y el pecado de ellos. Dios utilizó esa maldad y utilizó ese pecado para hacer brillar las abundantes riquezas de su gracia. Otro ejemplo que tenemos muy clásico es la vida de nuestro hermano Job. Todo el libro de Job es una exposición del control que tiene Dios sobre todos los asuntos del hombre, sobre todas sus experiencias buenas y malas, y cómo el hombre tiene que reconocer esta verdad. Job es uno de los ejemplos más asombrosos. Escuche, Dios soberanamente y sin aparente razón, aunque había una gran razón, permitió que Job perdiera todas sus posesiones, su familia y su cuerpo quedara en llagas. De hecho, entre paréntesis, fue Dios quien le quitó a Job todas estas cosas. Job así lo reconoce al final de su libro. Fue Dios quien le quitó todas estas cosas. No Satanás, el Satán que tenemos acá arriba, que pensamos, ¿verdad? El tradicional no. De hecho, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Job reconocía quien le quitó a él todo fue Dios, como fue el Dios quien se lo dio. Diferente la teología de Job a la teología de muchos creyentes. Entonces, usted ahí decide si quiere estar del lado de Job o estar del lado de la tradición. Pero escuche bien esto. Dios permitió que Job perdiera todas sus posesiones, su familia y su cuerpo quedara en llagas. Todos estos acontecimientos en la vida de Job parecen ser una casualidad. Sin embargo, las escrituras revelan que Dios autorizó toda esta situación. Dios utilizó el mal para ejecutar todas estas cosas a fin de darle a conocer a Job su soberanía y llevarlo a una mejor relación con él. Al fin del libro, al fin de los tratos de Dios, al fin de Job darse cuenta que Dios, por ser soberano, podía dar o quitar lo que le había dado por gracia cuando él quisiera,
Y Job no debía de estar quejándose ni estar buscando justificarse ante Dios como que Dios había cometido un acto injusto al quitarle a él lo que Dios le había dado cuando él no lo merecía. Cuando Job contempló la grandeza de Dios y su soberanía sobre la creación, porque eso fue lo que Dios les puso, apareciendo en un torbellino y haciéndole 1000 preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Ves? ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo yo te trato a ti? Si te doy o si te quito, si aquel que manda soy yo. Y cuando Job se expuso a la soberanía de Dios, entonces conoció a Dios, le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Glorioso principio, conocemos a Dios cuando conocemos su soberanía. Mientras no conocemos su soberanía, hemos oído de él de oídas, pero no lo hemos visto íntimamente. Y Dios tuvo que usar todo el mal de Job, Dios tuvo que usar adversidades, Dios tuvo que usar todas estas crisis para poder revelarle a Job quién es el que manda, quién es el Dios que controla, quién es el Dios que se sienta en el trono eterno. Otros ejemplos que tenemos es Faraón y los egipcios. Fueron usados por Dios para hacer del pueblo de Israel esclavos y afligirlos, lo que causó su multiplicación en la tierra de Egipto. Del mismo modo, Dios endureció el corazón de Faraón para multiplicar sus maravillas y para que los israelitas contaran tales cosas a sus hijos y las generaciones futuras. Claramente el mal, las aflicciones y las plagas fueron usados, permitidos y controlados por Dios para la bendición de su pueblo. Otro ejemplo maravilloso es el ciego de nacimiento, ¿verdad? Que encontramos en el relato en Juan capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Se nos revela la historia de este ciego de nacimiento, el cual había nacido ciego porque Dios así lo determinó, con el fin de darle a Jesucristo una oportunidad para manifestar las obras de Dios en el ciego. De hecho, aquellos que estaban al lado de él hacían la pregunta: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Este está sufriendo porque pecó. La consecuencia de su enfermedad es porque pecó, porque sabemos, y ellos estaban correctos, que las enfermedades son unas consecuencias del pecado. Eso es muy bíblico. Pero Cristo lo que quería demostrarle a ellos es que el hombre no solo enferma por pecar, el hombre enferma cuando Dios determina que enferma. Por eso Cristo le dijo: no pecó este ni sus padres. O sea, esta enfermedad no se la di yo a él porque haya pecado sus padres o haya pecado él. Se la dio el Padre para hoy en día revelar su gloria en él. Y en esto Dios no es injusto, porque después de todo el ciego no merecía la vista. Por nacimiento el ciego merecía ser ciego toda su vida. Pero Dios tomó la condición del ciego para mostrar desde allí su gloria magnífica, la gloria de su soberanía. Cristo está diciendo: en este caso, no es que sus padres y no es que él, es que a Dios le plujo concederle esto, que él bien lo merece después de todo, para mostrar desde allí su soberanía y su gloria hoy, al darme la oportunidad de hacer este glorioso milagro. Dios fue quien le quitó la vista y Dios es el mismo que le da la vista. Dios le quitó la vista cuando quiso y Dios le da la vista cuando quiso también. Otro ejemplo, la muerte de Lázaro, amados hermanos. Y no sé si está viendo todos los principios que ya enseñamos en estos ejemplos. La muerte de Lázaro, que parecía ser una desgracia para la familia, fue permitida para que Cristo manifestara la gloria de Dios y él fuera glorificado por ella. Ay, se murió Lázaro, ¿qué hacemos? La muerte tomó poder sobre él. ¿La muerte qué? Si yo soy la resurrección y la vida. Es más, yo permití que Lázaro se muriera. Yo determiné que Lázaro muriera. Yo decreté que Lázaro muriera en este tiempo y en esta hora, para yo tener la oportunidad de demostrar que yo soy la resurrección y la vida. Es más, yo determiné que pasaran los 3 días completos y no fui ni a visitarlo dentro de los 3 días, que ustedes por sus tradiciones piensan que un hombre puede ser resucitado. Y yo me esperé al cuarto, al tiempo de toda imposibilidad, para demostrarles a ustedes mi gloria soberana sobre la muerte.
La muerte que nadie puede vencer está en mis manos. Yo determino cuándo el hombre muere y yo determino cuándo el hombre vive. Lo hice así desde el principio. Le dije al hombre, el día que coma, mi castigo es muerte. La muerte me obedece porque yo controlo la muerte. Y cuando yo doy vida, no hay muerte que se oponga a mi mandamiento, porque yo soy el Dios soberano de la vida, como soy el Dios soberano de la muerte. Así que Lázaro, ven fuera. Y cuando el soberano dio el mandamiento, la muerte, como siempre, volvió a rendirse ante el Rey de la vida. Aleluya. Ya mismo salió corriendo. Esto me emociona. No hay una doctrina que me guste más a mí que la soberanía de Dios. Mira, amado, no quiero aburrirle, pero usted tiene ejemplos en la Biblia. La traición malvada de Judas fue profetizada y permitida por Dios para llevar a cabo su voluntad. Ya estaba determinado por el Dios soberano que Judas entregara a Cristo. Ya se había hasta profetizado esta cuestión. Dios estaba en control de quién entregaría a Cristo. La maldad fue de Judas, pero Dios fue quien lo determinó. Dios fue quien lo estableció. Dios, según su consejo, así lo quiso. Por lo tanto, no era Pedro el que lo iba a entregar, no eran los otros discípulos. Eso le tocaba a Judas. El apóstol Pablo es otro ejemplo de cómo Dios permite que el apóstol Pablo en su soberanía persiga a la iglesia, mate cristianos, encarcele cristianos. Y Dios estaba ahí Dios estaba con Pablo cuando le estaban tirando las piedras a Esteban. Mire qué tan soberano es Dios. Estaba ahí, Pablito, ahorita te me voy a aparecer en el camino y te voy a hacer un apóstol. Yo soy soberano sobre tu vida en el pecado y seré soberano sobre tu vida cuando seas un santo. Yo determino cuándo tú vas a recibir vida. Por ahora, quédate ahí que todavía no es tu tiempo. Tu tiempo lo determiné yo. Y en el tiempo de Dios, aquel Saulo vino a ser lo que nosotros conocemos como Pablo, ¿no? Saulo, el apóstol de Dios, el enviado de Dios. Y Dios utilizó todas estas cosas en la vida de Pablo. Utilizó su propia maldad, utilizó sus propios tropiezos, utilizó su propio celo religioso, utilizó su religión, utilizó su cultura para forjar en él la voluntad de Dios. Déjame decir esto, no hay un detalle en tu vida, bueno o malo, que Dios no lo esté utilizando para llevar a cabo su propósito. Al final de los tiempos, tú te darás cuenta que tus altas y tus bajas, tu obediencia como tu desobediencia, tus días santos como tus días pecaminosos, todos estaban ordenadamente establecidos por Dios para llevar a cabo su perfecto plan. Y de ese plan no te puedes escapar ni te conviene escapar tampoco. Dios es soberano sobre el pecado y sobre el mal. Si no, le podemos preguntar también a nuestro hermano José. Nuestro hermano José, que fue vendido por sus hermanos, que fue tirado en un hoyo por sus hermanos, que llegó a Egipto. Y toda esa historia parece como que si Dios no tenía control y Dios estaba en control absolutamente de todo. Me encanta la historia de José. Y acá no tenemos mucho tiempo para hablar sobre ella, pero es maravillosa porque todo lo que tú ves en la vida de José es precisamente al Dios soberano actuando sobre todas las cosas. De hecho, al final, ¿verdad?, de esta historia, cuando el papá Jacob muere, los hermanos de José, que ya estaban integrados en Egipto y bendecidos por José, tuvieron temor pensando que porque papá se había ido con el Señor, ahora José se iba a vengar. El capítulo 50 de Génesis está esto, y José le dice: no se preocupen ni teman, que lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien. De hecho, la palabra ahí es yashaf. Lo que ustedes calcularon para mal, lo que ustedes, la estrategia de ustedes para mi mal, Dios la tornó para el bien de ustedes, para preservarlos a ustedes. Esto es glorioso. Esta es la soberanía de Dios utilizando tu pecado para bendecirte. O sea, el pecado que tú cometiste, la maldad que tú cometiste, ese Dios de gracia y maravilloso va a tomar eso y lo va a usar para preservarte, para prosperarte. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Porque Dios es soberano sobre el pecado. El pecado no va a determinar lo que va a pasar en tu vida.
Voy a repetirlo, el pecado no determina lo que pasa en tu vida, tu pasado no determina lo que pasa en tu vida. Dios va a coger tu pasado y tu pecado y los va a hacer en tu bien. Y el pecado, lo que los hermanos de José cometieron fue pecado y maldad. Eso no lo estamos diciendo, no, pecado y maldad. Estamos hablando de cómo Dios controló todo eso para llevar a cabo sus propósitos. Y José entendió esto. Por José entender la soberanía de Dios en esto, fue que pudo perdonar a sus hermanos. Él entendió. Mira, ustedes tenían unos planes, pero el plan de Dios fue el que se mantuvo. Dios no canceló sus planes, Dios solo llevó a cabo su plan utilizando el plan de ustedes. Mira la grandeza de Dios. Dios mira, voy a usar palabras humanas, mira el plan de ellos y dice, perfecto, yo voy a utilizar tu plan para llevar a José a donde lo quiero y bendecir a José y a ustedes a través del plan malvado de ustedes. Y mi plan soberano y bueno permanecerá siempre controlando el plan malvado de ustedes. Así, ¿de qué temes tú y de qué temo yo? Que los hombres planeen en contra de nosotros lo que quieran. Todos esos planes nos van a conducir a bien para nosotros y a bien para ellos, si así Dios lo quiere. Soberanía, soberanía, soberanía. Entonces, amado hermano, voy a concluir. Tenía otros ejemplos para dar, pero ya ahí cuando termine de escribir el libro, ya ustedes puedan accesar todos estos bosquejos, todos estos capítulos, pero permítame concluir diciendo lo siguiente. El Dios soberano no está en competencia con un diablo. El Dios soberano no está en competencia con demonios, pecado y aún el hombre para ver quién es más fuerte y poderoso. De hecho, Dios no compite. Jamás ha competido con nadie porque nadie está en su liga. De ningún modo pensemos así de Dios. Pues el día que lo hagamos como si Dios estuviera en competencia con el diablo, el demonio y la maldad ahí luchando para ver. El día que pensemos así de Dios, hemos cometido grande error sobre nuestro Dios. Dios es el Rey soberano sobre el mal y el pecado, sobre los actos de los hombres y sus deseos pecaminosos. Dios controla providencialmente, absolutamente y detalladamente todo cuanto existe. En la próxima semana continuaremos estudiando este atributo glorioso sobre otras esferas para seguir conociendo al magnífico Dios. Ustedes son bendecidos.